en continua, ¿ve? Instrumentos que miden en continua, ¿ya? Sí, instrumentos que miden en señales continuas, ¿no ve? O sea, el voltímetro que hemos hecho mide continua, el amperímetro que hemos hecho mide continua, ¿ya? Pero ustedes se han debido fijar que sus testers, sus multímetros, también vienen con la opción de medir en señal alterna, ¿ya? Bueno, además está por decirles a ustedes, a estas alturas de la clase ya saben muy bien eso, que tenemos dos formas de tensión, ¿no? La continua, la alterna, lo mismo que el corriente, ¿ya? Entonces, sabemos que a la red comercial llega alterna, entonces, y trabajamos generalmente en electrónica, más que todo trabajamos con continua, ¿no? Pero bueno, obviamente la alterna también está ahí en la red comercial. Entonces, lo que ahora vamos a hacer es cómo nuestros instrumentos tendrían que medir señales alternas, ¿no? Eso corresponde entonces a esta clase, ¿ya? Entonces, vamos a hacer instrumentos analógicos medidores de señales alternas. Entonces, lo que vamos a empezar, obviamente, en el mismo instrumento analógico está, ¿no ve? Ustedes le mueven un rango, un ranguito lo mueven y miden alterna. O sea, el mismo instrumento de imán permanente y vibrador móvil que hemos utilizado para medir corriente, para medir tensión, para medir resistencia con el ohmmetro, se lo utiliza para medir señal alterna, ¿eh? A partir de ese mismo instrumento, del, del instrumento de imán permanente y bobina móvil, ¿no? El galvanómetro. Entonces, al aplicar al imán permanente bobina móvil una señal alterna, la lógica indica, lo que les decía, ¿no? La aguja debería oscilar porque no nos olvidemos cómo es el comportamiento de una señal alterna. Esto de aquí. Una señal alterna se comporta así, ¿no? La señal senoidal, digamos, de la red de alimentación. Entonces, lo lógico tendría que ser que al medir con mi instrumento, tendría que la agujita subir, o sea, sube y baja, ¿no? Mi agujita tendría que volverse loco, ¿no? Vuelve, otra vez sube, otra vez. La agujita de mi instrumento tendría que estar oscilando así, ¿no? Pero lógico, ¿no? Pues la lógica indica que la aguja debía oscilar entre las subidas y bajadas de la señal, ¿no? Y esta es la agujita oscilar. Entonces, esa es la lógica, ¿no? Pero vamos a ver por qué no hace eso. Vamos a ver por qué no hace eso. Entonces, a partir de la cupla motora se tiene, ¿no? Esta era la ecuación de la cupla motora, ¿no? Que hemos hecho anterior, la ecuación de cuplas, digo, de cuplas, lo que hemos visto que la agujita y su imán a veces toda una ingeniería, ¿no? Entonces, esta era su ecuacióncita, estaba en función a la corriente, ¿no? Los motores están en función a la corriente. Mayor corriente hay mayor fuerza, ¿no? Entonces, en la señal alterna, eh, este IDT ya viene dado por esta ecuación, ¿no? Para el caso de una continua, simplemente I nada más, ¿no? En cambio, para una señal alterna viene dado de esta forma. Generalmente la señal alterna lo modelamos como función seno, ¿no? O coseno. Entonces, IDT va a ser I máximo por el seno de WT, ¿no? La señal alterna. Vamos a llamar una constante esto. Esto lo llamaremos, si C0 lo estamos llamando a G por I máximo, entonces la cupla motora sería C0 por el seno de W. Este I máximo generalmente lo llamamos, un poquito vamos a hacer la relación de las agujitas, ¿ya? Entonces, este I máximo es algo así. Vamos a graficar. Sí. El I máximo se refiere a esto, ¿no? Es la tensión o la corriente, en este caso pico, ¿no? Y negativo, ¿no? Este es el I máximo, ¿no? Cero de BWT es la frecuencia angular, ¿no? En medios radianes por segundo. Bueno, entonces, todo esto más la constante G, por ahí lo estamos llamando C0, ¿no?
Ahora, la ecuación diferencial, hemos deducido o hemos obtenido la ecuación diferencial de las cuplas. ¿Qué era esto, no ve? Una ecuación diferencial de segundo orden de coeficientes constantes, donde en este caso la variable principal es el ángulo θ, con el que variaba la agujita, ¿no ve? En función del tiempo. Y estas eran constantes, ¿no? Para cada cupla. Entonces era una ecuación diferencial de segundo orden de coeficientes constantes, ¿no? No homogéneos. Y al resolver esto, resolvemos, ustedes saben que para hallar la solución homogénea se lo hace con una ecuación característica, ¿no ve? Y nos sale tres tipos de soluciones, ¿no? Es reales, distintas, iguales o imaginarias, ¿no? Ahora la cupla motor entonces va a ser C0 por seno de BWT, ¿no? Esta es la cupla motor, porque ahora ya es alterno, ¿no? En cambio, lo que nosotros hemos analizado era para esto constante, una corriente constante, ¿no? Obviamente aquí cambia la historia, ¿no? Esta ecuación diferencial por esta solución no forzada, que me genera una solución particular, va a cambiar su comportamiento, ¿no? Algo así más o menos, ¿ya? La solución de estado permanente no homogénea, o sea, la no homogénea es la particular, ¿no ve? La homogénea generalmente me da la solución particular. Es esto, la solución particular. Si hacemos por el método de coeficientes indeterminados, ¿no ve? A coseno de BWT más B seno de BWT. ¿No? Este es por coeficientes indeterminados. ¿Ya? Vamos por, ¿ya? Que nos ubiquemos, ¿no? Solución particular por coeficientes indeterminados. Eso. Entonces, hay que hallar la constante A y la constante B. Bueno, ya hemos hallado, ¿no? No vamos a resolver, ¿no? O sea, ¿cómo puedo decir? Son cuestiones diferenciales que hay que hacer por verificación. Pues llegamos a esto, incluso aplicamos una identidad para volverlo una sola función seno. Llegamos a esto. Hallamos A y B, o sea, lo que hay que hacer es reemplazar aquí, ¿no? Recuerdo un poquito de ecuaciones diferenciales. Hallan la homogénea y para la particular que hemos visto aquí, se reemplazan aquí, ¿no? Derivan dos veces esto. Dos veces hay que derivarlo y reemplazamos aquí. Luego igualamos coeficientes, ¿no ve? Y al igualar coeficientes seríamos A y B y con una identidad lo reducimos de esta forma. ¿No? Cero, todo esto, ¿no? Y es entonces la solución particular, ¿no? Obviamente he hecho algunas designaciones. Este WR ya va a ser, o sea, le vamos a llamar a esto W sobre W0, WR. Y este es iota, creo que se está leyendo, ¿no? Iota. Iota R lo vamos a llamar a D sobre DC, son las constantes de las cuplas, ¿no? Entonces decimos en mi ecuación, ¿no? C0 sobre KR, 1 sobre todo esto, 1 menos WR al cuadrado, más 2 WR, que es esto, ¿no? W sobre W0 y D sobre DC iota R, ¿no? Al cuadrado. Sí, sí, esta base también se obtiene, ¿no? Pues vamos a hablar del factor de amplificación. Entonces, en una función senoidal, este es su amplitud, ¿no? Todo es su amplitud, es la función, este es su desfase y aquí está la velocidad angular, ¿no? Vamos a hablar de un factor de amplificación, ¿ya? Lo vamos a saltar esto. ¿Ya? Factor de amplificación. Sí, voy a saltarlo esto, ¿ya? Recuerdo desfase. Velocidad crítica. Vamos a saltar. Entonces, ya hemos resuelto la ecuación diferencial. Bueno, se hallan las constantes A y B. Hemos llegado a esta forma de resolución particular, que va a ser el estado permanente, ¿no? Entonces, hemos hecho los cambios. El factor de amplificación va a ser todo esto, 1 sobre 1 menos, que es la amplificación de la función seno, ¿no? No es la amplificación, es la amplitud. Como vamos a echarlo sobre el grafiquito, ¿no? Y M máximo, vamos a hacer eso.
Pues todo esto, 1 menos WR al cuadrado elevado al cuadrado más 2WR JR elevado al cuadrado también elevado al cuadrado, ¿confirmará? Entonces, el ángulo de desfase es este phi, es decir, ¿no? Este phi en el momento de hallar, aplicar la identidad, hemos hallado esto, seguramente cuando se ha resuelto esto, se ha hallado esta expresión, se ha derivado 2 veces y por igualación se ha hallado A y B. Estos dos se ha aplicado una identidad, ¿ya? Para reducir esa identidad, esta fase se halla con esta formulita. Arco tangente, en este caso de 2WR y JR sobre 1 menos W. O sea, de esta parte, de esto. Seguramente cuando se hiciera la deducción, como coeficientes de este coseno, porque es el arco tangente de B sobre A. Este B y este A seguramente se pintaba de esa forma, por eso es que me da esto, ¿verdad? Ángulo de desfase. La frecuencia crítica es el W sub cero, ¿no ve? La frecuencia crítica. O sea, esa es la frecuencia de resonancia, dice. Que igual a cero y de ahí calla, ¿no? Entonces, KR sobre J, dice, ¿no? Y de acuerdo a las ecuaciones se observa que la definición del sistema móvil es afectado por los siguientes factores. O sea, esto ya tendré que graficarlo, las ecuaciones estas, ¿no? Entonces, dice que el gráfico, la deflexión, ¿no? De la agujita, va a ser afectado se ve afectado por un factor de amplificación, ¿ya? Que atenúa la oscilación de la deflexión, dice, ¿no? Hay un factorcito que amplifica, ¿no? Que va a atenuar la oscilación, lo va a volver un poquito más. Atenuar significa reducir, ¿no? Todo más estable, ¿no? Se ve afectada también por un retraso de tiempo, dicen. En este caso es la fase, que demora la oscilación de la deflexión. Ahora vamos a graficar esa amplitud A, el BWR que le hemos llamado, BW sobre BW sub 0, el BW sub 0 es una frecuencia crítica, para variaciones de la relación IJR D sobre DC. Esto no me... A, ¿no ve? Toda amplitud A. Vamos a tener lo siguiente. Esta es la amplitud A, ¿no ve? Este lado estamos poniendo el WR en este eje, en el eje X, era W sobre W. Eh, el WR está aquí, ¿no ve? Esta cuestión de la amplitud, vamos a verificar, es como una Y, digamos, ¿no? Y el WR es como una X, es la variable independiente. El WR y este WA es como la Y. Es como decir Y igual a, ¿cómo les puedo decir? Como si quisiera graficar, pero a veces como el chavo funciona, ¿no? Yo me la sabía con manzanas y no con naranjas, dice, ¿no? En lugar de A puedo poner Y. Esto debe ser constante, digo, ¿no? WR, que es W sobre W, lo voy a llamar X. Es constante, ¿no? Iota. Lo de elevado. ¿Ve? Eso ya entiendo mejor, ¿no ve? Ah, no lleva a graficar que está la variable independiente. Es lo mismo, ¿no? Pues aquí está el eje A y aquí está el W. Entonces, este iota es el que tiene que tomar valores, ¿no? Dice que cuando vale 0.25, esto vale 0.25, lo meto a cualquier graficador, GeoGebra, MATLAB, no sé, lo meto a cualquier graficador, esto para 0.25 y y igual a 1 menos 1 menos x al cuadrado más 2x por 0.25, para graficar así, con límites. Esta es la amplitud, ¿no ve? No solo que es la amplitud de la función cero. Si este otro vale 0.4, iota r, se atenúa más. Si vale 0.707 más, ¿no? O sea, raíz de 2 sí va bajando más, ¿no? Entonces, esta constante es la que, en cierta forma,
estoy influenciando la gráfica de la amplitud versus WR. WR, repito, es la frecuencia angular, ¿no ves? La frecuencia crítica. Fíjense que cuando la constante vale 2 ya no hay nada de kurtosis, se llama esta, como la puntita. Kurtosis se llama. Ya no hay kurtosis. Es directo, se va a atenuar. Vale 2. Entonces es constante la que influye en cierta forma, ¿no? De qué forma, entonces lo manejamos. ¿No? Lo mismo ahora para el gráfico de la fase en función de W. En este caso la fase ahora es como la Y, ¿no? Arco tangente de 2 veces Y de X está constante también. Iota. Cuando iota vale 0,25 viene así, ¿no? Como una S. Cuando es 0,4 no tan S, cuando es 0,7 casi directo. Cuando es 2 ya se vuelve logarítmico, ¿no? Tendencia logarítmica. Iota vale 2. ¿No? Esta es la otra gráfica. La fase y la amplitud en función del WR, ¿no? Ese WR es la frecuencia angular sobre la frecuencia crítica, ¿no? Entonces, esos obviamente son consideraciones para diseño, ¿no? En este caso, con esas consideraciones de diseño, puedo lograr que trabaje y la agujita, digamos, ¿no? Parte analógica de mejor forma, ¿eh? Y vuelvo a repetir, como te había dicho en la anterior clase, toda una ingeniería para hacer dentro de esa parte de la agujita nada más, ¿no? Un diseño, es simple, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa es entonces la forma en la que podemos modelar el movimiento de la agujita, en este caso, para una señal alterna, ¿ya? Entonces volvemos al anterior gráfico, ¿no ve? De la amplitud. Ya hemos visto que mientras sea más, el valor de iota es el que influye, ¿no ve? Iota, que se llama. El iota, volveremos hacia atrás, ¿qué era en realidad? ¿Qué hemos llamado? Era las constantes D sobre DC, que eran, esto era de las cuplas, ¿no? Y podemos ver, pues, el WR lo hemos llamado otra variable que era W sobre WC. Esta constante. Estas cuplas de D sobre DC, ¿no? Entonces son los valores de son valores constantes de una determinada cupla, ¿no? Esto creo que era de la antagónica. Entonces, que me ayuda en cierta forma o que nos muestra la deflexión que va a tener, ¿no? Pues aquí nos saldrían los valorcitos. Ya. Entonces, en este caso, cuando me dice, cuando la frecuencia de la señal es baja, ustedes saben que la frecuencia es el número de ciclos por segundo. 50 Hz, la red comercial, significa 50 ciclos en un segundo. Si les dijera 1 Hz, es un ciclo en un segundo, en uno, dos, cada segundo un ciclito. Obviamente eso va a ser fácilmente detectable por el miliamperímetro. O sea, la agujita va a ir así, ¿no? Como verás. Las frecuencias, ¿no? Figuras, ¿no? Se va a mover la agujita. Ir subiendo la tensión y así se va a ir moviendo. Pues aquí decimos voltímetro para corriente alterna. Entonces, si un instrumento de imán permanente y bobina móvil se conecta a una tensión de corriente alterna, la bobina móvil no provocará ninguna lectura detectable, ¿ya? Y solo se observará una vibración del índice para frecuencias bajas. O sea, vibración significa va a ir subiendo, va a ir moviendo, oscilando mi agujita, ¿no? Ahí no va a medir nada, es una frecuencia baja. Pues, ¿cómo resolvemos ese problema, no? Todavía en frecuencias altas, por ahí la agujita se puede estabilizar, ¿no? Digamos, un K, mil ciclos en un segundo. Ahí la agujita ni siquiera sentiría, ¿no? La vibración, o sea, el movimiento de la senoide. No hay que pararse en un lugar y pienso, ¿no? La agujita.
Las frecuencias bajas, lógico, va a sentir fácilmente. Bueno. Entonces, para evitar esto, les decía, ¿no? Que esa oscilación vaya con la agujita, y ya lo decía usted en la introducción, debemos modificar la forma de onda. ¿Cómo lo vamos a hacer eso? Entonces, vamos a introducir un elemento convertidor B, que se muestra, que no es otra cosa que un diodo en serie con la entrada del instrumento. En otras palabras, lo que vamos a hacer es rectificar. Entonces, suponiendo que se trata de un rectificador diodo ideal y que el conjunto de instrumentos de rectificador lo sometemos a una señal de la forma, este es un rectificador, ¿no? Ustedes saben que el diodo trabaja en polarización directa y en inversa, ¿no ve? Entonces, donde la ecuación de la onda es la forma. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? La corriente, supongamos la tensión es B0, seno de doble T, y la corriente I0, esto es la amplitud, ¿no? Seno de B doble T. Entonces, lo que el diodo hace es rectificar en un semiciclo, ¿no? Un semiciclo. ¿Eh? Es decir, esta. Fíjense. Si en este semiciclo el diodo ya es negativo, o sea, la polarización cambia aquí, se fija, ¿no ve? Más está ahorita en el positivo y ahora se vuelve aquí abajo. O sea, pues es algo así es, ¿no? Bueno, vamos a tratar de aclarar esto. ¿Ya? No sé en qué materia tienen que verlo esto. Ya. Ustedes saben que si yo polarizo al diodo, esto es una polarización en directa. Esta es la fuente, estamos hablando de una fuente positiva en este caso. Esto es polarización en directa. ¿Esto qué significa? Cuando la corriente venga por este lado, el externo positivo, ¿no? Va a fluir, ¿no? E idealmente, ¿qué pasa con el diodo? El diodo en realidad es una válvula, ¿no? Por eso son, en realidad, digamos que los antecesores del diodo son las válvulas al vacío. Había antes áreas de válvulas al vacío, por eso su abuelo todavía tiene una área de válvulas al vacío. En la década de los 70 todavía había, ¿no? Entonces el diodo actúa como un cortocircuito y hay movimiento de corriente, es la polarización directa. Pero ¿qué pasa cuando es al revés? Aquí viene negativo y positivo. Bien, al diodo lo damos la vuelta, también puede ser otra cosa, ¿no? No hay problema, sí lo veo. Es polarización en inversa, ¿no? Puse aquí, la corriente va a ir por este lado, ¿no? El positivo se va a ir al revés. Al ir al revés se va a encontrar con el cátodo del diodo, ¿no? Y cuando el diodo está en polarización inversa, ¿qué ocurre? El circuito se abre, ¿no? Entonces, ¿qué es un diodo entonces? Un diodo es un dispositivo semiconductor que conduce en un solo sentido, ¿no? Que pasa en polarización directa. Cuando está en polarización inversa, la corriente es cero. O sea, no hay corriente porque el diodo se abre, no puede circular. Aquí sí hay corriente, normal, ¿no? Aquí no hay corriente. Esa es la forma en la que un diodo trabaja, en polarización directa y en polarización inversa, con esas, ¿no? Entonces, en polarización directa conduce y en polarización inversa no conduce, ¿no? Eso es lo que le estamos mostrando ahora en ese rectificador. Entonces, el diodo se utiliza para hacer rectificaciones también. ¿Qué significa rectificar? Dejar pasar ciertas
ciertas corrientes, en este caso. Y nosotros solamente las corrientes positivas. Bueno, será como un apoyo, ya que no ha debido avanzar en alguna de sus materias, ¿no? Porque es lo básico. Dios, no hayamos hecho un recuerdito. Polación directa y polación inversa que viene el Dios. Ahora, en el caso de nuestro instrumento, se lo está poniendo con un solo diodito. Y lo que al hacer con un solo diodito, lo que ocurre es una semi-rectificación, llamaremosla, o sea, en un solo ciclo. Vamos a verlas. Entonces dice, vamos a introducir un diodo. Aquí viene la señal alterna y metemos un diodo. Lo que va a hacer a la salida, dice, va a rectificar un semiciclo. ¿Sí? Esta es la ecuación de la onda, de la tensión, la corriente. Aquí está, ¿no? Lo que les decía, fíjense, que está el positivo. Esta onda es la sin rectificar, la onda completa de la señal alterna. Listo, va, ¿no? Normal este va, el primerito donde estoy poniendo el puntero. Positivo, aquí es el semiciclo positivo, y aquí es negativo. Positivo, negativo, ¿no ve? En el eje. Voy a volver a hacer. Fíjense el circuito. Ahora fíjense el circuito. Ahorita la alterna está en positivo, ¿no ve? Por tanto, el diodo está polarizado en directa. Ahora ha cambiado al negativo, o sea, el positivo se viene aquí, el diodo está en inversa. Ahora, otra vez ha cambiado a positivo, entonces el diodo otra vez está en directa y conduce. Llega al negativo, otra vez cambia, entonces el diodo está en inversa y no conduce. ¿Está bien? Cuando está en el semiciclo positivo, está en directa, conduce. Pasa al semiciclo negativo, está en inversa, no conduce. Ahora fíjense qué pasa aquí en la salida, porque hay un diodo, esta la entrada es la salida. Como es que en la parte positiva el diodo está en directa, entonces deja pasar la corriente, ¿no? Deja pasar. Cuando ya está en inversa, el diodo se abre, entonces no deja pasar corriente, se queda ahí, ¿no? Cuando otra vez está en positiva, deja pasar otra vez, ¿no? Otra vez deja pasar. Y en la parte negativa no deja pasar. Entonces, esto es lo que es una forma de ondas rectificadas solo semiciclos. Eso es lo que hace entonces. Ese es el proceso de rectificación. Ahora, ¿qué va a ocurrir con el IBP, me dice? Con el instrumento de imán permanente en bobina móvil. Aquí está, ¿no? Esta es la entrada. Le ponemos el diodito, que está en milivoltios, dice, ¿no? Como aquí está pasando lo mismo, ¿no? Está polarizándose en inversa y en directa, ¿ve? Directa y en inversa se está polarizando. Directa y en inversa y se abre. Solamente se rectifica media onda. Solamente rectifica media. Entonces aquí le estamos poniendo al diodo con el galvanómetro, con el instrumento, ¿ve? Para medir. En este caso, un amperímetro, ¿no? ¿Qué va a hacer la resistencia del galvanómetro del instrumento de imán permanente bobina móvil? Lo va a reducir esta tensión, ¿no? Por eso está más chiquitito. Esto es lo que va a detectar. Una rectificación, semi-rectificado, ya no hay la parte negativa. Esto va a leer, ¿no? Y más chiquitito porque les digo, está cayendo una tensión, no hay una caída de tensión por la resistencia del elemento. Es lo que va a ocurrir. Es chiquitito es lo que va a ver, ¿no? Porque es la entrada. O sea, el notch polar no va a medir toda la amplitud, va a medir una señal más pequeñita. ¿Eh? Este es un valor que se llama el valor medio. Hay dos parámetros, eso lo han debido ver en ZS1. Hay dos parámetros en las señales alternas, característicos de cada señal. El valor medio y el valor eficaz, ¿no ve? El valor eficaz debe ser Zik medium square, se llama. Valor eficaz. Bueno, aquí me está hablando del valor medio, del promedio. Es una línea que está ahí, ¿no? Ya bueno, ya va tomando forma, ¿no? Cómo ven midiendo esto. Entonces, como se observa, al rectificar en media onda, el instrumento acusará el valor medio de dicha señal, es el valor promedio. ¿Ya? Pero nosotros, lo que les decía, ¿no? Cuando nosotros medimos, adelantándonos un poquito, el instrumento de alterna, lo que mide es el valor eficaz. Ustedes métanlo con su tester a su enchufe, que les va a marcar 220 voltios, ¿no?
Entonces, ese valor que está midiendo es el valor eficaz, obviamente llamado valor cuadrático medio, ¿no ves? Zig medium square en inglés. Para lograr que indique el valor Zig medium square eficaz de la señal original sin rectificar, con dos valores diferentes, dos parámetros. El valor medio es una cosa y el valor eficaz es otro. A nosotros nos interesa medir el valor eficaz, no el valor medio. Entonces, lo que se hace, dice, es multiplicar dicho valor hallado por una constante denominada factor de forma y el instrumento indicará finalmente el valor eficaz de la señal original. ¿Ya? Entonces, ahorita vamos a hablar un poquito más a detalle de eso. ¿Ya? Si la tensión es BT, B0, esta es la amplitud máxima, ¿no? El B0. Ya. Entonces, la corriente sería, en el anterior circuito, que es la resistencia medida más la resistencia interna, ¿no ve? O sea, considerando que la resistencia se considera aquí, ese EDM es una resistencia, digamos, multiplicadora, y la resistencia A es la resistencia interna del amperímetro, ¿no ve? Ya, del galvanómetro. Entonces, eso obviamente influiría si somos más detallistas, ¿no? Por eso aquí esto. La corriente es la tensión dividida entre la resistencia equivalente, la resistencia interna más la resistencia multiplicadora. El valor medio de esto se calcula con esta formulita. ¿Ya? Con esa formulita se calcula. O sea, si ponemos ahorita la fórmula, tendría que ser así. Esto han hecho en redes 1 también. El valor medio cualquier señal sí voy a poner ¿ya? Con su extensión. Es 1 sobre el periodo, la integral de 0 a t de la señal. Ese es el valor medio. En este caso, el valor medio, se fijan, está ya para la corriente. Dice 1 sobre t, pero ¿por qué dice de 0 a t medios? Facilito. El otro es 0, ¿no? De 0 a t medio. El periodo es la mitad nomás, ¿no? De 0 a t medio, porque un periodo es hasta aquí. El periodo viene hasta aquí. Otra vez la onda hasta aquí el periodo. Pero solamente existe la primera mitad, o sea, t medios, porque el segundo es 0. Entonces, ¿para qué voy a colocar? Dicen, ¿no? Directamente lo ponemos ya no de 0 a t, sino de 0 a t medios. ¿Cuál es la ecuación de la corriente? Es esto, ¿no? P0 sobre RA más RM seno de la onda. Resolvemos la integral esta, ¿no? Que al final esto es constante, la integral del seno es menos el coseno, ¿no ve? Menos el coseno. Este es el valor medio. Y el valor eficaz tiene otra formulita, ¿no ve? Ahí está. Integrando eso, integrando si quieren, ¿no? Digamos eso, ¿ya? Entonces, la tensión media en el imán permanente bobina móvil, en el galvanómetro, con la resistencia va a ser esto. P media I de media más esto, ¿no ve? RA más RM, que al final es B0 sobre pi. Que el pulso reemplazar este I media, ¿no? Este I media tengo aquí, ¿no? Era B sub 0 sobre RA más RM, ¿no ve? Se va a ir, pues me queda B sub 0 sobre pi. Entonces, esto es, bueno, esta es la tensión media, ¿no? Esto es real, ¿no? Tendríamos que reemplazar aquí. B0 sobre RA más RM, ponerse más. Me queda B0 sobre pi, ¿no ve? La tensión media. Esta es la corriente media, y es la tensión media haciendo por la ley de Ohm, ¿no ve? I de media más por esto. Corriente por resistencia, ¿no ve? La ley de Ohm. Ese es el valor medio, entonces, y el valor eficaz, les decía, aquí mismo me alcanza. No veo. O debe ser entre el que sí.
poquito para recordarles. Voy a entrar aquí, ¿eh? Pues son dos valores distintos, ¿no? El valor medio, la corriente, tensión, lo que sea, ¿no? Entonces, BM es una forma general, ¿no? La fórmula. Y el valor eficaz, valor cuadrático medio. Es así. Raíz cuadrada. Algo. Ese es el valor eficaz. Este es el valor medio. ¿No? Son dos valores diferentes. El valor eficaz está más arriba. Entonces, el valor medio, en este caso estamos hallando I medio. Ahora, el valor eficaz, si ustedes resuelven esto para una función seno, para la señal alterna, les va a salir esto, lo que está aquí. Es integrando eso, ¿no? Raíz de 2 sobre B0 sobre raíz de 2, ¿ya? Esto es para una señal alterna. Para una señal alterna. Una señal senoidal para la señal senoidal alterna, ¿ya? Señal senoidal, ¿no? Del seno. Es el valor eficaz. Entonces, combinando las ecuaciones se obtiene, dice esto. El valor medio era B0 sobre pi, ¿ve? Pero de aquí despejamos B0, va a ser B eficaz por raíz de 2, ¿no? Entonces aquí raíz de 2 sobre pi. Aquí reemplazamos en lugar de B0, raíz de 2 por valor eficaz, ¿no? Dividimos raíz de 2 entre pi, entonces me da 0,45 valor eficaz. Esta es la relación entre las dos parámetros para esta semi-onda. El valor medio es 0,45 del valor eficaz. También dice el valor eficaz y este va a dividir, al revés lo ponemos pi sobre raíz de 2, b medio, 2,22. Manera, digamos, de poder comentar esto, de complementar más, en una señal senoidal, vamos a decir, es recordándoles, esto en Z es 1, ¿no? ¿Qué debería ser? Vamos a avanzar, me puede decir, pero de hecho, el ingeniero Aguilera hace, era mi docente, el ingeniero Aguilera, sí, sí, ¿qué hace? Ah, así es. El valor medio está justo a la mitad, sale ser. Claro, esto que nosotros hemos hallado era una senoide, ¿no? O sea, la mitad nomás, por eso salió a la mitad. Pero aquí, en una senoide, aquí está el valor medio. El valor medio es cero. ¿Ya? Y el valor eficaz está aquí, que es evita. Por aquí está. Este es el valor eficaz. Y el valor eficaz es la amplitud máxima de la senoide dividida entre raíz de 2. Así se llama. Entonces, en nuestra casa nosotros nos dicen que la señal es 220, ¿no? Ustedes van a medir con su tester, nos da 220 el valor eficaz. ¿Eh? Entonces, el valor eficaz en mi casa es 220 voltios. ¿Cuánto será la onda pico? Entonces, lo que me está dando en realidad en mi casa es esto, ¿no? Este valor me está dando. Y este es el 200.
¿Cuánto será el valor eficaz? Aquí abajo igual, ¿cuánto será el valor pico? Si me está dando 220 el valor eficaz. Fácil, ¿no? El valor pico sería raíz de 2 por valor eficaz, ¿no? Porque el valor eficaz es el valor máximo, que es la tensión pica sobre raíz 2. Quiero dañar esto, le va a gustar. Entonces, el valor pico, ¿cuánto sería en nuestra casa? Raíz de 2 por 220 voltios, ¿no? El valor eficaz, ¿no? Valor pico estamos hablando, ¿no? Raíz de 2 por 220 voltios. Y debe salir esto, raíz de 2 por 220, 300 y algo es, a ver, entonces, esa es la tensión que está llegando a nuestra casa. Pico, raíz de 2, 220 por raíz de 2. Aunque has de comentar en algún momento que no es desde el 220, tendría que ser 230, esa es la norma. Estamos acostumbrados a 230. 311.12, esto tendría que ser. Si ustedes le meten a ver en un osciloscopio, eso van a hallar. 311 es la amplitud pico que en nuestra casa llega. Y el valor eficaz es un valor así como el que hemos puesto ahorita, ¿no? Entonces, el tester, ¿qué lee? El valor eficaz. Y vamos a aclarar por qué lee el valor eficaz. Si en una senoide completa, el valor medio es 0, está justo a la mitad en el eje, justo es el valor de la mitad, ¿no ve? El valor eficaz está más arriba. En este senoide que acabamos de hacer, ¿por qué no es 0 el valor medio? Porque es una semionda, ¿no? Aquí vamos a aclarar. Esta, ¿no ve? El valor medio está a la mitad porque ya no hay la senoide de abajo. Si vieran la senoide de abajo, entonces el valor medio sería 0. Y de esta senoide, el que es la mitad, hemos hallado su valor medio. Y hemos hallado su valor eficaz, ¿no? Listo, es lo que hemos hecho, ¿ya? Entonces, ¿qué es el valor eficaz? Es lo que vamos a hablar ahora, ¿no? O sea, vamos a aclarar un poquito de qué será el valor eficaz, entonces. Vamos a ver la definición, a ver qué nos dice el Internet, pero yo les voy a complementar la definición. Y vamos a hablar de valor eficaz, se preguntarán qué es el valor eficaz, ¿no? Eso es lo que su test de ustedes mide, el valor eficaz. El valor eficaz corriente alterna, una onda sinusoidal, dice, el valor eficaz es el valor que tendría una corriente continua, esa es la definición, ¿no? En realidad, ¿por qué no oscila mi tester entonces cuando yo mido? ¿No ve? Debería subir y bajar la agujita, ¿no ve? Con senoide, porque en realidad no está midiendo esa alterna, está midiendo es la parte continua. Entonces, aquí está el valor eficaz, ¿no? El valor eficaz de una corriente alterna, dicen, es el valor que tendría una corriente continua, que produjera la misma potencia que dicha corriente alterna, al aplicar ambas. Entonces, primero una y luego otra sobre una misma resistencia. Cuando decidimos que la tensión de alimentación en un circuito es de 230 voltios, ¿ven? Aquí me habla 230, por decir, en nuestra casa, en realidad tendría que ser 230, esa es la norma, pero nosotros estamos mal acostumbrados a siempre leer 220, pero no es 220, tendría que ser 230. Entonces, por ejemplo, en esta página se refiere a eso, ¿no? Que en un circuito es 230, dice, nos estamos refiriendo a su valor eficaz. ¿Ven lo que les he dicho? Cuando en nuestra casa medimos en el enchufe, es el valor eficaz. Esta es la fórmula, ¿no? 1 sobre T, bueno, este será un periodo elevado al cuadrado. Ya, aquí habla del valor de pico, digamos que el valor pico en nuestra casa debe ser 311 voltios, ¿no? Entonces, es la definición de valor eficaz, ¿ya? Es el componente, en otras palabras, de continua de la señal alterna, ¿no? Es el valor que tendría una corriente continua, por decir, ¿no? Es el componente continuo que generaría la misma potencia que es alterna. O sea, en otras palabras, justo en ese valor está generando la misma potencia que la señal alterna, ¿no? Ese es entonces el valor eficaz, ¿ya? Aclarar un poquito mejor. Entonces, otra vez, les vuelvo a repetir, su tester analógico de ustedes o digital lee el valor eficaz de una señal alterna. Estas son las formulitas para relacionarlos, ¿no? El valor medio con el eficaz, ¿no? Entonces, como ya se vio un instrumento, un imán permanente bobina móvil,
con una resistencia multiplicadora en serie, sumado a un rectificador de media onda, un diodito, indicaría un valor de tensión que no es el valor eficaz de la señal de corriente alternacional aplicada. O sea, lo que al poner con un solo diodo me indicaría otro valor, en otras palabras, ¿no? O sea, seguimos teniendo problemas. En otras palabras, me estaría indicando la corriente media, ¿no? Tendría que hacer una operacioncita para que me diga el valor eficaz. Entonces, para resolver este inconveniente, los fabricantes diseñan una escala especial, dice, ¿no? Para la corriente alterna. Sinusoidal, que incorpora el factor que acabamos de deducir, que se relaciona el valor medio de la señal rectificada con el valor. En otras palabras, entonces, el instrumento que mide el valor medio. Esto mide. Yo no quiero el valor medio, ¿no? Esto mide el instrumento, el valor medio. Yo no quiero el valor medio, les digo, quiero el valor eficaz. Entonces, ¿qué hacemos? A lo que ya me he dicho en la teoría, ¿no? Yo quiero el valor eficaz. Ah, es facilito, pues el fabricante al valor medio, como es un rectificador de media onda, lo multiplica por 2.22, por este 2.22. Ha surgido de este pi dividido entre 6 de 2, ¿no? Entonces lo multiplica por 2.22 al valor medio que va a medir el galvanómetro, ¿no? Y listo, resuelto el asunto. Ya está, ¿no? Para resolver este inconveniente lo multiplica por 2.22. Y con eso ya tenemos el valor eficaz. Y listo, está resuelto el problema. Así mide entonces mi instrumento de aguja una señal alterna, ¿no? Ah, conceptito, ¿no? Vamos a ver un ejemplito así numérico, que vamos ubicándonos. En un voltímetro AC, ¿qué significa eso? Un voltímetro que mide corriente alterna, ¿no? Es experimental, dice, ¿no? De instrumento de imán permanente bobina móvil. Tiene una resistencia interna de 50 ohms, eso es por la bobinita que tiene. Todo, ¿no? Ahora necesitamos, dice, una corriente DC, una corriente de continua de 1 miliamper para deflexión a plena escala. Considérese, dice, que los diodos son ideales y calcúlese el valor de la resistencia multiplicadora del RM más o menos. ¿Se acuerdan que había el RM, el RA? El RA me ha dado, ¿no? 50 ohms. Para obtener una deflexión del medidor en plena escala con 10 voltios, dice. AC. Del medidor en plena escala con 10 voltios AC para continua RMS, que era Sig medium square, valor eficaz. RMS o valor eficaz. Aplicados a la terminal de entrada. Aquí me está preguntándome o me está diciéndome calcular la resistencia RM. Es lo que me pide el ejercicio, ¿no? Calcular la resistencia multiplicadora para obtener una deflexión hasta 10 voltios en AC, ¿no? Un Sig medium square. Esto es una de continua de 1 miliamper. Es consciente, ¿no? Para deflexión a plena escala. A ver, vamos a ver. Esto acabamos de deducir, ¿no ven? El voltaje medio es igual a 0,45 del voltaje eficaz. Voltaje medio era raíz de 2 sobre pi, que es 0,45, ¿no? Si despejo velador eficaz, este pi va a, la multiplicación va a dividir y ese es 2. De esta forma lo estamos agarrando, ¿no? Voltaje medio es 0,45 del valor eficaz. Em, el valor eficaz que nosotros queremos a plena escala, ¿cuánto era? 10 voltios, ¿no? 10 voltios. Para tener una deflexión del menor a plena escala con 10 voltios. 10 voltios. Entonces el voltaje medio va a tener que ser 4,5 voltios. Eso estaba a la mitad, ¿se acuerdan? De la ondita media rectificada. 4,5 voltios.
La resistencia total del circuito es RM más RA. Así era más o menos. A ver, vamos a ver. ¿Qué otros están? Vamos a ver. Este es, ¿no? Este. Tengo la onda que queremos medir, el diodo, el milivoltímetro y la resistencia M. Eso es, ¿no? Aquí estamos. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Está el instrumento, ¿no? Tiene una resistencia interna. Esta es la resistencia interna, ¿eh? Y esta es la resistencia multiplicadora del instrumento, es esto. Entonces, a todo esto lo está llamando RT, ¿no ve? RM más RA. ¿Ya? Entonces, en el circuito, la tensión media va a ser la resistencia corriente, está diciendo. Pero la tensión media la tengo, era 4,5 voltios. Vamos a tener valor de eficacia. Vamos a hallar, no se olviden la resistencia multiplicadora, es lo que queremos hallar. Entonces, la tensión media va a ser RT por I. Esto está circulando en corriente. No se olviden que esto rectifica media ondita, ¿no? Eso nos está mandando este diodo, ¿no? La tensión media va a estar a la mitad, sí. Ese pulsos cuadrados de esto, ¿no? Este manda algo así. Bueno, entonces despejamos RT, va a ser B media sobre I. Pero aquí ya me han dado un dato, me han dicho, en un voltímetro experimental de IB tiene una resistencia interna de 50 ohmios, el RA vale 50 ohmios, ¿no? Y se necesita una corriente de 1 miliamper, y me dan la corriente de 1 miliamper para deflexión a plena escala. O sea que con 1 miliamper, esta agujita tiene que deflectar a máxima escala. Asimismo, eso es para la corriente. Para la tensión, a máxima escala tiene que ser 10 voltios, ¿no? RMS, a máxima escala. O sea, su máxima escala tiene que ser 10 voltios, su corriente máxima 1 miliamper. Eso es lo que vamos a hallar. Bueno, tenemos B media que vale 4,5 voltios. Entonces reemplazamos, ¿no? 4,5 dividido entre 1 miliamper, la corriente que ahorita hemos visto en los datos. Le tenemos a nuestra calculadora, mili sube arriba, 4,5 kiloohmios, ¿no? El RT es RA más RM. RM es RT menos RA, pero RT es 4,500. La resistencia interna del galvanómetro es 50 ohmios. 4,500 menos 50, entonces la resistencia multiplicada tendría que ser 4,450 para que tenga esas características. O sea, con 4,450 va a poder deflectar a 1 miliamper y hasta 10 voltios el valor cuadrático medio, el valor eficaz, ¿no? ¿Significa? Listo, ¿verdad? Ahora, vamos a hablar, esta es mi respuesta entonces, ¿no? Para el caso ideal. En el caso real, me dice que el diodo en polarización directa tiene un comportamiento del tipo exponencial. Entonces, cuando han visto el diodo, la tensión del diodo es 0,7 voltios, ¿no? Así como el voltaje base emisor cuando hacen electrónica, uno siempre lo ponen 0,7, ¿no? 0,75, algo. Pero el diodo tiene un comportamiento exponencial, polarización directa, lo cual dificulta la medición a la escala introduciendo errores, dice.
Entonces el diodo en realidad no es perfecto, o sea, lo ideal que sería en directa cortocircuito, ¿no ve? Pero mentira, no es así, ¿no ve? El diodo tiene más o menos un comportamiento así. Um, Voltaje en el diodo, digamos, ¿no? Corriente. Sí, ¿no ve? Comportamiento exponencial, donde esto es 0, a lo mucho 75 llega, ¿no? Obviamente en 0,7 se comporta. Es una manera de comentar. Entonces el diodo tiene un comportamiento exponencial, así crece. Entonces eso dificulta la medición en escala, dice, ¿no? Introduciendo errores. Voy a mejorar mi gráfico. Sí, no, ahora sí. Sí, no, infinita, dice, ¿no? Entonces en la realidad este comportamiento exponencial me va a perjudicar, cual dificulta la medición de la escala introduciendo errores, dice. Pues por lo cual, para que trabaje en su zona lineal, porque hay una partecita, fíjense aquí en el diodo, que es lineal, como una rectita. Zona lineal se llama eso. Entonces, lo que se hace es introducir una resistencia en paralelo, dice, ¿no? R1. De esta forma se conseguirá el objetivo tal como se puede mostrar en la figura. Este es digamos, este es un circuito, ¿no? Que estamos viendo ahorita. Este es el U, la medición U. Y aumentamos aquí una resistencia R1. Esta es la resistencia interna, ¿no? Y no, perdón, la resistencia interna, aquí aumentamos un R1. ¿Ya? Entonces, este R1 lo que va a hacer es, pues la resistencia R1 se utiliza para que el diodo trabaje su lineal. ¿No ve que el diodo va en forma exponencial? Yo creo que en este lugarcito nomás trabaje para que parezca una recta, ¿no? Una zona lineal y no me moleste, no cree problemas por el tema del comportamiento exponencial. Entonces, aumenta una resistencia en paralelo, dice. Pues sería interesante ustedes que charquen, como se diría, un tester analógico. Y su circuito es bien simple, yo he charqueado. Entonces es simple, ahí van a ver, por ejemplo, un diodo. Che, digo, ¿para qué está? Pues van a mirar, ¿no? Eso es para la alterna. Y van a ver ahí resistencias en paralelo, así como un selector. ¿Ya? Ahora vamos a hacer algunos ejercicios de cómo ampliar rangos, ¿no? Para el ómetro, resistencia, shunts, cositas. Ya tenemos la presencial, lo vemos. Este diodo, por si acaso, está como en inversas para que no exista retroalimentación. Está, aparece ahorita. Cuando hay bobinas, siempre van a ver, por ejemplo, en un relé, van a ver un relé y hay un diodito conectado en inversa, o sea que al revés. Eso significa para que no haya, no ve que la bobina induce electricidad, induce corriente, entonces puede retroalimentarse y dañarse el equipo. Entonces, para evitar eso, muchas veces colocan un diodo en inversa, no existe esa retroalimentación sobre la bobina. Aquí está sobre la bobina este mismo diodo. Es una especie de más de protección. Listo, entonces la resistencia se utiliza para que el diodo trabaje en la zona lineal. Este es el caso de un voltímetro con una rectificador de media onda, que sería con un diodito. Pero hay otros instrumentos más precisos que utilizan ya un rectificador tipo puente. Supongo que han hecho esto también. Este rectificador es el más usado. Y lo interesante es que no solamente me rectifica media onda, sino me rectifica onda completa, ¿no? Este es el rectificador de media onda, ¿no? De onda completa. Tipo puentes, son 4 diodos que se utiliza. Y se han dado cuenta en en el rectificador de media onda que estamos perdiendo medio ciclo, ¿no ve? Un ciclo está funcionando y el otro ciclo es cero. Estamos perdiendo medio ciclo. Y eso no podemos hacerlo, ¿no? Estamos perdiendo energía, varias cosas. Entonces, lo interesante sería aprovechar el otro medio ciclo más. Y este rectificador de onda completa es eso, ¿no?
rectifica completo. Ahora, siendo que la onda ya tiene la mitad del periodo, ahora el periodo baja a la mitad. Porque si bien hace rato así era mi onda, ¿no? ¿Cómo estaba? Hace rato así era mi onda. Así era mi onda. Listo. Y otra vez empezaba, ¿no ve? Listo. Pero el periodo era hasta aquí. Hasta aquí era el periodo, ¿no? Porque hasta ahí termino la onda y vuelvo a empezar. Ahora, esta onda de tipo puente rectifica así, ¿no ve? Así, así y así. O sea, ya este medio ya lo aprovecha, ¿no? Ya es una rectificación. Si el periodo aquí disminuye, ya no es el periodo completo que era exacto, sino un periodo ya va a ser esto, ¿no? O sea, estoy ganando, ya no es el periodo del tiempo muerto más, sino es aquí, ¿no? Aquí se repite el otro, ¿no? Pues diciendo que la onda ya tiene la mitad del periodo, o sea, ya no es el periodo todo esto, no es tiempo más, ¿no? Entonces los valores medios y eficaces cambian, los valores eficaces van a cambiar. Valor medio es 2pi sobre b0, en este caso va a ser 2 raíz de 2 sobre pi, valor eficaz, sí va a ser ese espectro. Entonces se puede hacer con las integralcitas esas, ¿no?, que hemos puesto, se demuestra ya. Ahora el periodo va a ser la mitad nomás, ¿ya no? O sea, t medios tendríamos que ponerle esto, el periodo ya va a ser la mitad de esto, ¿ya? Entonces, B medio vale 2 sobre pi B0, B medio vale entonces, reemplazando con el valor eficaz, B0 debe tener su fórmula, 2 raíz de 2 sobre pi, valor eficaz. O sea, 0,9 del valor eficaz. Y si despejo 0,9, digo, valor eficaz, tendría que ir pi al otro lado y a dividir entre 2 raíz de 2, ¿no ve? Fallar el valor eficaz, ¿ya? Entonces, así sería el circuito puente. Ya estamos optimizando, ¿no? Aquí está el puente, fíjense. Diodo 1, de ahí está al medio el galvanómetro, ¿no? Entonces, en un primer semiciclo viene la corriente, el D1 está en directa, circula, no va a ir por este lado porque el D2 está en inverso y se abre, ¿no ve? Entonces va a ir la corriente por aquí, pasa por la agujita, viene por aquí, completa el ciclo. Esto es cuando está a este lado. En el semiciclo positivo. Ahora, en el semiciclo negativo, cuando cambia esto, va a venir por este lado, no va a poder ir por aquí porque está en inversa, pero va a ir por el D3, va a ir por el D2 y completa el circuito. En el ciclo positivo utiliza el D1 y el D4. En el otro lado, el D3 y el D2 pues pasan por la agujita, ¿no? Es lo que va a hacer ahora, ¿ven? ¿No ven? Este era el positivo. Ahora está en el negativo. Ahora está al revés, esto va a venir por aquí y ahí viene el otro semiciclo que lo va a significar también. ¿Ves? Por aquí va, ¿no? Esto lo va a volver, sí, es como lo está convirtiendo, ¿no? Entonces, lo que era originalmente así la alterna, ahora lo ha convertido el tipo puente de esta forma. Obviamente eso es mucho mejor. En las fuentes se utiliza rectificador tipo puente, ¿no? En las fuentes de alimentación. ¿Qué han de usar ustedes en el laboratorio, no? Fuentes de alimentación. Entonces, utilizan rectificadores tipo puente. Y hasta ahí mi rectificación, ¿no? Rectificador de onda compra. Entonces, estos instrumentos que tienen un rectificador de onda completa, obviamente son mucho mejores que los anteriores, que solamente utilizan media onda, son más precisos. Y ya entendemos cómo mide entonces un instrumento señales alternas, rectifica la señal, o sea, medio que trata de convertirlo en continuo, ¿no? Midiendo el valor eficaz. Pues ahí está su diodo o su puente de diodos, ¿no? Más o menos algo así es, ¿no? Si, por ejemplo, la tensión, la amplitud es 10 voltios, no va a medir 10 voltios mi tester, no va a medir 707, porque va a ser 10 dividido entre raíz de 2, que es el valor eficaz. Aquí el pico es 10 voltios y el valor eficaz es 7. Ya hemos dicho nuestra casa, ¿cómo es? La Z, 220 y esto es 311. 311.
Pues tengo una resistencia de un K, un diodo 1N441-418. Entonces, ¿cómo mide esto? Va a ir hasta dónde? Hasta 707. Bueno, el valor medio mide, primerito. El valor medio dice que de esto es del 10, su valor medio en una onda completa, se puede hallar con la integral también, dice que es 3,18 voltios. Esto me debe dar 0,318 el valor medido, pero multiplicamos con un multiplicador 318. Y el valor eficaz va a ser, ahí está, 707, ¿no? Otra vez repetimos, este es mi circuito. Entonces, esto es 10 voltios, el instrumento mide el valor medio. Yo no quiero el valor medio, yo quiero el valor eficaz, ¿no? Pero igual está el valor medio. Con el rectificador va a medir el valor eficaz, como está aquí, ¿no? 7. Es el que quiero. Ese es el que va a medir, ¿no? El valor medio es 318, el valor eficaz, el valor medio es 636 en este caso. Claro que aquí ya tendríamos que multiplicarlo en este instrumento con nuestro valor, con nuestro multiplicador para que ya me brinde los valores que nosotros queremos, ¿no? No hemos dicho que el instrumento mide el valor medio. Nosotros queremos el valor eficaz, por eso lo multiplicamos por multiplicación, ¿no? Bueno, pues, bien, hasta aquí esto ya. Estoy olvidando descargar estas asistencias, ¿no? No, poner las asistencias en día es 13 de septiembre, ¿no? Ya, lo vamos para la grabación. Ya no estamos más. Mañana en nuestra clase presencial vamos a hacer algunos ejercicios con resistencias y valores shunts. Con esto ya hemos terminado lo que es la parte de instrumentos analógicos, ¿ya? Ya les he asignado la tarea 2, que es para la siguiente semana. Mañana voy a resolver ejercicios más o menos de ese estilito, que en realidad es resistencias, ¿ya? O sea, parecido a la tarea 1 que hemos hecho, pero en este caso ya son resistencias shunt y multiplicadores. Entonces, mañana vamos a hacer algunos problemitas de este estilo, parecidos a estos, a lo que les voy a dar ahorita, les voy a mostrar, que ya está asignado. Pueden ir viéndolo, ¿no? Y tiene una semana y más, ¿no? Pero aquí hay ejercicios, ¿no? Con resistencia, shunt y esas cositas. Bien. Sí. Dice, calcular el valor de la resistencia multiplicar para convertir un microamperímetro en un voltímetro. Esos ejercicios mañana vamos a hacer, yo creo unos par de ejercicios parecidos a estos, que ustedes ya tengan más o menos. Esto, por ejemplo, una forma de convertir a diferentes rangos. Pues ya está ahí, ¿no? Ejercicio. Bien. Ya entonces vamos a hacer algunos de esos ejercicios y obviamente hacemos el cuestionario de lo que hemos hecho la anterior semana, que era el ómetro, más lo que hemos hecho hoy día, que eran los instrumentos que alternan, ¿no? Mañana en la presencial hacemos algunos problemitas y listo. Y la siguiente semana ya damos el examen, ¿no? Pues bien, se nos ha cargado ya creo el material, o todavía no se nos ha cargado. ¿Qué clase esto? Pues, está hasta la clase 5, me falta unas 3 me debe falta. Lo voy a cargar ya para que vayan a estudiar. ¿Ya? No sé si tienen alguna duda. Ingeniero, buenas noches, ¿me escucha? Bueno, sí, sí, adelante. Creo que la tarea 2, ingeniero, lo puso como vencimiento en 2 días y usted acaba de decir que va a ser para la siguiente semana. A ver, ya.
Es para, no, pero no, no me resolver. Jueves, cierto, tienes razón. Vamos a poner para el jueves 22, ya. Jueves 22. Listo. Gracias por haberme hecho notar, está bien. Actualizó. Ya, ¿alguna otra duda que tenga? Bueno, todo claro. Entonces, al final tenemos la presencial, ¿no? Para aclarar cualquier cosa. ¿Ya? Entonces, estaríamos quedando en eso, jóvenes. Nos vemos mañana en la clase presencial, ¿no? A las 6:30, 6:15, ya estoy, ¿no? 6:30 empezamos. Bueno, buenas noches, hasta luego.